Al principio había oscuridad. Y entonces, una explosión produjo el nacimiento de una existencia en expansión infinita de tiempo, espacio y materia. Cada día, nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, increíbles y letales secretos del lugar al que llamamos universo. La destrucción del planeta Tierra. La idea ha inspirado innumerables profecías, predicciones y relatos de ciencia ficción. Imaginemos todo tipo de guiones emocionantes. Vaporización instantánea, espaguetización extrema, antimateria, devastación. Y hoy, expertos mundiales en los campos de la astronomía y la astrofísica diseñarán sus propios planes para destruir la Tierra. Los edificios se fundirían. La materia se convertiría en una pasta. Todo lo que está unido se desintegraría. Es una forma explosiva de desvelar la ciencia extrema de nuestro planeta y del universo. Prepárense para 10 visiones de la aniquilación terrestre. 10 formas de destruir la Tierra. No intenten esto en casa. El universo. 10 formas de destruir la Tierra. La supervivencia. Es un juego al que nuestro planeta juega cada día contra un universo agresivo. ¡Mira! Y durante 4.500 millones de años, las fuerzas siempre han estado igualadas. De modo que el juego continúa. Ahí fuera hay un montón de cosas que podrían matarnos, pero ninguna lo ha conseguido todavía. Algunas amenazas, como las explosiones de rayos gamma hiperintensas de galaxias lejanas, nunca nos aciertan. Otros peligros no logran superar nuestras barreras invisibles. El campo magnético de la Tierra impide el paso a partículas con cargas peligrosas. La capa de ozono filtra la radiación ultravioleta. Pero aunque al cosmos no se le ocurra cómo destruir la Tierra, algunos de los científicos más brillantes tienen sus propias ideas, como el Dr. Bruce Betts, experto en los peligros que acechen a la Tierra, como asteroides y otros escombros espaciales. ¿Mi método favorito para destruir la Tierra en mis momentos más maniáticos? Sería fiel a mí mismo y lanzaría un objeto de tamaño considerable contra la Tierra. Así pues, nuestra cuenta atrás hacia la catástrofe comienza con el número 10. Impacto desde el espacio. Hacer chocar cosas. Es la parada de los monstruos de la destrucción de la Tierra. Pero Betts sabe que aplastar la Tierra no es tan sencillo. Los buenos impactos causan destrucción, pero no son capaces de destruirla, aunque pueden borrar cantidades significativas de vida, como ocurrió hace 65 millones de años con los dinosaurios y el 70% de las especies de la Tierra. ¿El problema? El asteroide que acabó con los dinosaurios no tenía masa suficiente para destruir completamente el planeta. El asteroide era poco más grande que el monte Everest. Algo que suena impresionante, hasta que nos alejamos unos 300 kilómetros. Si cogemos un globo a escala, no notamos el Himalaya con las puntas de los dedos. A nosotros nos parece enorme, pero si lo comparamos con el tamaño real de la Tierra, es como una hormiga. Necesitamos algo cuyo tamaño sea al menos la mitad del de la Tierra y una décima parte de su masa, y que se dirija hacia nosotros a 50 kilómetros por segundo. Probemos con Marte. Podríamos cambiar la órbita de Marte, lanzarlo hacia adentro y dar comienzo al gran impacto final. A medida que se aproximen, sus propias gravedades los irán acercando en un último abrazo letal. A medida que el planeta rojo cubre los cielos de la Tierra, enormes tsunamis borran islas y ciudades costeras. Y entonces, las cosas se ponen muy feas. Si vives en el lado del planeta contra el que impacta Marte, vaporización instantánea. El lado en el que no impacta se ve afectado por terremotos que agrietan continentes enteros. El
calor del impacto convierte todos los bosques en un infierno. Montañas fundidas de la Tierra y Marte que han salido despedidas al espacio vuelven a caer a la Tierra en forma de diluvio apocalíptico de destrucción. Una hora después del impacto, todo lo que vivía sobre la superficie de la Tierra ha muerto. Pero la Tierra es tan grande, 6.000 trillones de toneladas de roca y metal, que incluso un impacto directo de Marte dejaría tocado al planeta, pero básicamente intacto. Para destruir de verdad la Tierra, tendría que chocar contra nosotros algo más grande, como nuestro planeta hermano, Venus. Hablamos de un diámetro muy similar y de más del 80% de la masa de la Tierra. O sea que si Venus viene hacia nosotros y nos impacta, estamos apañados. Ambos mundos se hacen pedazos. Fragmentos enormes salen despedidos al espacio. Pero los escombros planetarios también volverían a caer y se fundirían para formar una amalgama Venus-Tierra, mayor que los planetas originales y tan muerta como la Luna. Está claro que esta es una buena forma de destruir la Tierra, pero ¿qué probabilidades hay de que ocurra? Hace 4.500 millones de años, algo del tamaño de Marte ya impactó contra nosotros. La primitiva Tierra fundida todavía estaba enfriándose, cuando un planeta más pequeño nos golpeó con fuerza. Es como cuando una pelota cae sobre la arena y salen despedidas algunas partículas. El objeto voló parte de la corteza terrestre y formó un disco de escombros alrededor de la Tierra. Y a partir de esos escombros, muy poco después se formó la Luna. Pero aunque los impactos planetarios son posibles, Venus se encuentra a más de 37 millones de kilómetros de la Tierra. Y Marte está al menos a 56 millones de kilómetros de distancia. Así pues, ¿cómo podrían llegar desde allí hasta aquí? Los planetas están en órbitas muy estables. Pero ¿y si ocurriese algo que desplazase completamente a un planeta de su órbita normal? Mercurio, el planeta más próximo al Sol, tiene una órbita bastante elíptica, sometida a las perturbaciones gravitacionales de otros planetas. Los cambios en la órbita de Mercurio pueden afectar indirectamente a las órbitas de otros planetas y en particular Marte podría adoptar una trayectoria que algún día podría llegar a cruzarse con la órbita de la Tierra. Algunos dirán que las probabilidades de que se produzca una colisión Marte-Tierra en la vida real son de un 1% en un periodo de 4.000 millones de años. No es lo bastante probable como para preocuparse, pero no es imposible. Imagínense que hay una sola mosca en este estadio y vuela de palos a palos. Si hago así con la mano, ¿qué probabilidades tengo de atrapar esa mosca? No diríamos cero, porque no hay razón alguna para que no pueda ocurrir, pero sí que diríamos que hay muy pocas probabilidades. El impacto planetario es una forma de destruir la Tierra, pero no hemos hecho más que empezar. Si pensamos en un proceso más largo, más lento, más doloroso, podemos imaginarnos que la órbita de la Tierra se modifica de alguna manera y acaba desplazándose y alejándose del Sol. Bienvenidos a la forma número 9 de destruir la Tierra, la Gran Helada. En circunstancias normales, nuestra órbita elíptica nos aleja del Sol 5 millones de kilómetros más en julio que en enero. La razón por la que en julio hace calor al norte del Ecuador es porque en ese momento el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol. Si alejamos la Tierra del Sol a razón de 5 millones de kilómetros al año, el viaje no sería fatal de inmediato. Si nos alejamos un poquito, sí, podremos aguantarlo. Nos pondremos un jersey. Si seguimos alejándonos, las cosas empezarán a ponerse feas. A casi 320 millones de kilómetros del Sol, la luz es solo un tercio de brillante. Esto acabaría con la mayoría de las cosechas. La cadena alimenticia se rompería si la Tierra se alejase del Sol. Y si eso ocurriese, si saliésemos en la órbita de Neptuno, por ejemplo, empezaría a congelarse la mayor parte de nuestra atmósfera. Un día agradable sería a 210 grados bajo cero. En la superficie helada no sobrevive nada.
Los océanos son cementerios congelados. Pero a 4 kilómetros de la superficie el agua todavía está líquida, gracias al calor de los volcanes submarinos. El ácido sulfúrico de estos respiraderos hidrotérmicos continuará alimentando a los enormes gusanos tubícolas y otras exóticas formas de vida quimiosintéticas. El calor que seguirá emanando del núcleo de la Tierra podría ayudar a la humanidad a sobrevivir en ciudades bajo la superficie. La humanidad es una especie muy resistente. Y si la Tierra se desplazase hacia afuera, en esta órbita letal hacia la congelación, creo que es muy probable que encontrásemos formas de ocultarnos bajo tierra. Podríamos usar la energía geotérmica para convertir algunos de los materiales congelados de nuevo en líquidos y parte del agua en el oxígeno y los gases que necesitaríamos. Las plantaciones subterráneas podrían alimentar a unos cuantos millones de personas. Puede que no fuese agradable, pero el planeta y al menos una parte de sus habitantes podrían sobrevivir. Pero ese no sería el caso con la forma número 8 de destruir la Tierra: acercarnos al Sol y que se produzca la gran hoguera. Imagínense que nos acercásemos 5 millones de kilómetros al Sol cada año. El término calentamiento global se quedaría corto para describir la situación. ¿Casquetes polares derretidos? Eso sería solo los primeros años. El nivel del mar podría subir 60 metros, pero toda esa agua acabaría convertida en vapor. Si nos desplazamos hacia Venus, que está a 1/3 del camino del Sol, llegaremos a un punto que empezaremos a perder agua líquida que se convertiría en vapor. Y acabaremos teniendo una atmósfera de dióxido de carbono. Tendremos un enorme efecto invernadero y la superficie acabará estando más caliente que si no tuviésemos atmósfera. Desde Alaska hasta Australia, la temperatura media es de 480 grados centígrados. Toda la vida compleja ha muerto. Y el propio planeta se dirige hacia una zambullida final en el corazón nuclear del Sol. Astrónomos y astrofísicos han pensado en 10 formas de destruir la Tierra. Y tras ser aplastados y congelados lentamente, el planeta ha iniciado una espiral letal hacia el Sol, en la forma número 8 de destruir la Tierra: la gran hoguera. Muerta, yerma y ahogada por los gases de efecto invernadero, la Tierra se encuentra apenas a unos millones de kilómetros de la estrella que otrora le diera vida. Al final, lo único que quedará será una bola grande, una carbonilla calcinada que se acercará cada vez más al Sol. Y a medida que se aproxime al Sol, incluso eso podría evaporarse. El vapor se dispersará por fenómenos como el viento solar, se separará. E imagino que durante un breve periodo parecerá un cometa. Al final, solo queda el núcleo. Una bola de hierro, níquel y metales radiactivos de solo 7.000 kilómetros de diámetro, tan caliente como la superficie solar, pero 2 millones de veces más pequeña. Y eso es lo que acabará chocando contra el Sol. Y probablemente el Sol ni toserá ni se enterará. Para cambiar nuestra órbita de forma tan letal, probablemente bastará con que un Sol desbocado llegado desde muchos años luz de distancia altere la gravedad de todo nuestro sistema solar. Las probabilidades de que pase una estrella lo bastante cerca para provocar esto son muy pequeñas. Pero no es inconcebible que en los próximos miles de millones de años ocurra algo así. Alterar la órbita solar de la Tierra significa una muerte larga y lenta. Pero detener su rotación provocaría un fin muy violento. Es la forma número 7 de destruir la Tierra: detener la rotación. Si parásemos la Tierra pero no los objetos que hay sobre la Tierra, esos objetos seguirían su marcha. Así que, por ejemplo, saldríamos despedidos contra una pared a una altísima velocidad. La Tierra se mueve a unos 1.600 kilómetros por hora. Y si la frenásemos de repente,
La atmósfera no se pararía necesariamente con ella, de modo que al instante tendríamos vientos de 1600 kilómetros por hora, a la vez, en todo el planeta. En el mismo momento exacto, se liberarían enormes cantidades de fricción rotacional acumulada, en forma de un tremendo calor. Las rocas se fundirían, los edificios se fundirían. Enseguida, la Tierra sería un mundo muerto que orbitaría al Sol. Nuestro ciclo día-noche estaría determinado por el año, el tiempo que la Tierra tarda en orbitar el Sol. El día duraría medio año y la noche otro medio año. Un lado absorbería el calor del Sol durante 6 meses seguidos, mientras que el lado oscuro perdería calor. Habría 2 estaciones, mala y peor. Esta diferencia entre el lado caliente y el lado frío acabará creando enormes ráfagas de viento de un lado a otro y enormes corrientes de convección. De polo a polo, la zona de sombra entre los lados de luz y de oscuridad se llenaría con enormes ciclones. A medida que la Tierra se desplazase alrededor del Sol, las 2 bandas de 20.000 kilómetros de tiempo extremo irían agitando todo el planeta. Cada 6 meses todos los lugares de la Tierra tendrán una temporada de ciclones. Sería el caos total. Un caos que es difícil que se produzca en la realidad. Imaginamos qué ocurriría si algo chocase contra la Tierra en determinadas circunstancias y equilibrase la tendencia de la Tierra a rotar y demás. Esa colisión tendría tanta energía que el hecho de que la Tierra se parase no sería nuestra mayor preocupación. Por terrible que fuese que la Tierra dejase de rotar, al menos nuestro planeta seguiría siendo miembro del sistema solar. Pero en el espacio hay fuerzas peligrosas que podrían eliminar todo rastro físico de la Tierra, como los restos ultradensos de las estrellas colapsadas, los agujeros negros. La zona de mayor peligro de un agujero negro es su horizonte de sucesos, un punto gravitacional sin retorno. Si algo pasa por aquí, no hay forma de que pueda volver a salir. Absorbe el espacio-tiempo que lo rodea, de modo que la materia que está presente en ese espacio-tiempo también es absorbida por el agujero negro. La masa estelar de un agujero negro típico pesa unas 5 o 10 veces la masa del Sol. Y colocar algo así cerca de la Tierra sin duda destruiría el planeta. Pero hagámoslo más interesante. ¿Y si la Tierra estuviese entre 2 agujeros negros? Con 2 agujeros negros nos divertiríamos el doble. Y esa es la forma número 6 de destruir la Tierra, desgarrada entre 2 agujeros negros. Uno de los agujeros negros tiraría del lado más próximo de la Tierra, más que del centro, y lo estiraría. Y tiraría más del centro que del lado más alejado, y también lo estiraría. El otro agujero negro, el del lado opuesto, haría lo mismo. Los agujeros negros tiran violentamente de la corteza de la Tierra, levantan placas tectónicas y alteran la litosfera semisólida que está debajo. El magma fundido desencadena erupciones volcánicas apocalípticas, y los agujeros negros impiden que la mayoría de la ceniza y polvo vuelva a caer a la Tierra. En los océanos se levantan olas enormes que no rompen nunca. A medida que los trozos de planeta caen en los agujeros negros, la materia y los gases se convierten en energía letal. Las cosas que caen en el agujero negro emiten rayos X. Y esos rayos inundan el planeta y matan a todo el mundo rápidamente. Mientras tanto, la Tierra ha seguido estirándose y está a punto de romperse. Tirarán de la Tierra en direcciones opuestas. Y será como aquella famosa tortura de atar 4 caballos a los miembros de una persona para despedazarla. ¿Y ese planeta estirado unirá para siempre los agujeros negros o se partirá por la mitad? En la lista de 10 formas de destruir la Tierra, en el número 6 encontramos a un planeta en muy mal estado, desgarrado entre 2 agujeros negros. Es un juego de la cuerda gravitacional, con la Tierra en el papel de cuerda que no aguanta los tirones.
Tendríamos un caso de espaguetización extrema. Tirarían de la Tierra en ambas direcciones. Se estiraría en ambas direcciones hacia los dos agujeros negros. Y al final se desgarraría. Y esas dos mitades se desgarrarían. Y esos dos trozos también se desgarrarían. Una vez que los últimos espaguetis de la Tierra sean absorbidos finalmente por los horizontes de sucesos, los dos agujeros negros serán sujetalibros en la estantería vacía en la que antes estaba la Tierra. Es un alivio saber que las probabilidades de ser desgarrados entre dos agujeros negros son prácticamente nulas. Pero el físico y escritor de ciencia ficción Travis Taylor, que ha escrito varios libros sobre amenazas reales e imaginarias del espacio exterior, tiene otra idea en la que participan agujeros negros destructivos. Mi forma favorita para destruir la Tierra sería meter un agujero negro en el núcleo y que se la tragase, y contemplar desde la distancia cómo la Tierra se desploma sobre sí misma. Y esa es la forma número 5 de destruir la Tierra, devorada desde dentro. Un agujero negro de masa estelar haría el trabajo rápidamente, pero hay otras posibilidades fascinantes. ¿Qué más se nos ocurre? Bueno, pues que el agujero negro puede ser del tamaño de mi pendiente. Un agujero negro de ese tamaño tendría la misma masa que toda la Tierra. Tomemos el agujero negro en miniatura y dejémoslo caer a través del Polo Norte. Supongamos que la velocidad y ángulo son los adecuados para que acabe girando en el centro de la Tierra. Ya de inmediato sabríamos que pasaba algo. Si de alguna manera un agujero negro de la masa de la Tierra se colase en el centro del planeta, en la superficie de la Tierra, de repente sentiríamos el doble el efecto de la gravedad. Una pelota caería mucho más rápido. Empezaríamos a encorvarnos. Todos los seres vivos están indefensos. El agujero negro en miniatura se traga la materia. Y cuanta más devora, más se acerca la Tierra a su último día. Y a medida que tirase del material, todo lo que estaría por encima se desplomaría. De modo que tendríamos terremotos enormes, cambios en la corteza. Habría nuevos volcanes porque aparecerían más lugares por los que el magma podría salir, debido a la acción del agujero negro. Así que podemos imaginarnos todo tipo de posibilidades emocionantes. Tras meses de cataclismos cada vez peores, el final ocurriría en menos de una hora. La Tierra empezará a desplomarse sobre sí misma y será devorada por el agujero negro. Puede que el Himalaya sea el último lugar de la Tierra que sobreviva, antes de caer también a través del horizonte de sucesos para desaparecer para siempre. Si estuviésemos observándolo desde una nave espacial, veríamos algo parecido a una cáscara de huevo que hubiese sido aplastada desde dentro. Si pudiésemos atar una cuerda a todos los puntos del interior de la cáscara y tirar de todos a la vez, veríamos que se desplomaría inmediatamente sobre sí mismo. Solo quedaría el agujero negro. La masa de la Tierra solo existiría dentro de él. Jamás se ha encontrado un agujero negro con la masa de la Tierra. Los agujeros negros normales se forman solo a partir de la muerte de estrellas supernovas, que eran al menos 10 veces más enormes que el Sol. Pero puede que en el universo haya agujeros negros con 1 millón de veces menos masa. Según una hipótesis, poco después del Big Bang había tanta materia y tan pegada que millones de agujeros negros en miniatura, llamados primordiales, podrían haberse formado sin la necesidad de estrellas moribundas. No sabemos si existen esos agujeros negros, pero podrían existir y podrían devorar a la Tierra. Probablemente es algo que no queremos salir a buscar ni probar. Pero podríamos crear un mini agujero negro aquí en la Tierra, tal vez con un acelerador de partículas como el colisionador de hadrones de Europa.
Eso es lo que Justin L. de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, nos quería preguntar. Y así escribió. ¿Un supercolisionador puede crear un agujero negro? Justin, excelente pregunta. A muchos científicos les gustaría saber si un colisionador de hadrones podría producir mini agujeros negros. En principio sí puede. Si comprime material suficiente en un volumen lo bastante pequeño, producirá un agujero negro. Pero tranquilo, esos agujeros negros se evaporarán rápidamente y no devorarán a la Tierra. En el espacio, el poder destructivo de los agujeros negros procede de su gravedad irresistible. Pero la falta de gravedad podría ser más peligrosa si cabe para la Tierra. Eso es lo que le preocupa al astrónomo Alex Filipenko, cuyos innovadores estudios sobre la energía oscura y la aceleración del universo han inspirado su propia visión del fin. Tal vez mi forma favorita de destrucción de la Tierra sería una alteración de lo que llamamos gravedad. Y esa es la forma número 4 de destruir la Tierra: desconectar la gravedad. Todo lo que hacemos depende de una relación equilibrada con la gravedad. Pero, ¿y si la gravedad decidiese poner fin a esa relación? Sin gravedad, todo lo que sube no volverá a bajar. Los aviones nunca aterrizarán. Los árboles estarán enraizados en la Tierra hasta que la Tierra se abra. Y eso es solo el calentamiento del verdadero desastre que estaría por venir. La propia Tierra empezaría a romperse trozo a trozo. Parece imposible. ¿Pero podría desconectarse realmente la gravedad? Increíblemente, la respuesta es... posiblemente. En el futuro puede que deje de haber gravedad. De las 10 formas de destruir la Tierra ideadas por astrónomos y astrofísicos, una de las más increíbles es la número 4, desconectar la gravedad. Hoy la gravedad es una de las 4 fuerzas básicas, junto al electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte que mantiene los núcleos atómicos unidos, y la fuerza nuclear débil que es la fuente de la radioactividad. Pero en el momento del Big Bang, en lugar de 4 fuerzas fundamentales, puede que solo hubiese 2. Cuando este universo apenas tenía una décima de segundo de vida, la fuerza nuclear fuerte se unificó con lo que se denomina fuerza electrodébil, una amalgama de electromagnetismo y fuerza nuclear fuerte. Esa superfuerza unida podría haber creado una superenergía que pudo haber acusado una expansión casi instantánea del universo, llamada inflación. Se hizo monstruosamente grande en un espacio muy reducido de tiempo. Pero en una minúscula fracción de segundo después del Big Bang, la inflación se detuvo cuando las fuerzas se separaron. La fuerza nuclear fuerte se separó de la fuerza electrodébil y se convirtieron en 2 manifestaciones de esta fuerza anteriormente unificada. Si una fuerza aparentemente unificada pudo separarse en 2, ¿puede volver a ocurrir con la gravedad? Esta aterradora posibilidad puede representarse con una simple moneda. Una moneda tiene 2 caras. Pero si aplicamos energía a la moneda haciéndola girar, ambas caras parecen fundirse. No vemos ni la cara ni la cruz claramente. Al final la moneda pierde energía y sale cara o cruz. 2 desenlaces claros, ninguno de los cuales se parecen al de la moneda simétrica esférica que estaba girando. Al igual, la gravedad simétrica que tenemos ahora, algún día podría separarse en 2 aspectos diferentes. Cada una de estas 2 nuevas fuerzas se comportaría de una forma muy distinta a la de la actual conducta de la gravedad. Todo lo que está unido por la gravedad se desintegraría. Y eso supondría el fin para quienes vivimos aquí. Los cuerpos humanos no se verían afectados,
porque lo que los une son fuerzas electromagnéticas, no la gravedad. Pero todos los habitantes de la Tierra saldrían flotando y se ahogarían en el espacio, mientras que la propia Tierra se desharía. La gravedad ya no la compartiría. Júpiter y los demás gigantes gaseosos se disiparían. El Sol, cuya gravedad en otro tiempo hizo girar a los planetas como bolas atadas a una cuerda, volaría en pedazos. La mayor parte del Sol es una enorme bola caliente de gas que se mantiene unida por su propia gravedad. Así que lo que probablemente veríamos sería una estrella que se iría a la deriva bastante rápidamente. Nada mantendría unido al Sol, nada mantendría unida a la galaxia, todo se separaría. La Tierra no sería más que un montón de partículas perdidas en un pequeño rincón de un universo de polvo cósmico. Sería un final espectacular. Por supuesto, hay otra forma de destruir la Tierra: volarla. ¿Fácil? Por supuesto que no, pero hay una forma. Crear una bomba de devastación de antimateria. Esa es la forma número 3 de destruir la Tierra: la aniquilación con antimateria. Y es la primera opción del astrofísico Clifford Johnson. La idea de la antimateria tiene una cierta belleza. La pura y terrible belleza de una explosión verdaderamente dramática desde dentro. La antimateria es como la materia, solo que al contrario. Y la materia y la antimateria se destruyen entre sí en una llamarada gloriosa. Se trata de la fórmula E igual a mc² de Einstein en acción. Podemos tomar la materia y la antimateria y combinarlas y producir energía pura. 1 kilo de antimateria aniquilando a 1 kilo de materia tendría una pegada explosiva de 44 megatones. Es decir, tanta fuerza como una bomba termonuclear. Pero para destruir la Tierra haría falta mucho más. Según algunos cálculos, necesitaríamos al menos 100 billones de toneladas de antimateria. Si pensamos en el tamaño de este estadio, tendríamos que llenar millones de estadios con antimateria antes de que pudiese interactuar con la materia de la Tierra para liberar energía suficiente para deshacerla. Pero si de verdad queremos probar, hay una fábrica de antimateria a tan solo 150 millones de kilómetros de distancia. Si se acumula la suficiente energía magnética en el alto horno nuclear del Sol, se libera en forma de erupción solar explosiva. Una erupción grande puede generar hasta 1 kilo de antimateria. El contacto con la materia destruye la antimateria casi instantáneamente, pero hay formas de contenerla. Puedes suspenderla sin tocarla, usando varios tipos de campos magnéticos y eléctricos, así que puedes mantener una cantidad de antimateria suspendida indefinidamente. De modo que lo único que hay que hacer es recoger y almacenar la antimateria de aproximadamente 100.000 billones de erupciones solares. Una vez que tengamos los centenares de billones de toneladas de antimateria, podemos transportarla a la Tierra y apagar el campo electromagnético para que entre en contacto con la materia normal. Podríamos ponerla en el centro de la Tierra y después dejarla actuar. Explotará hacia afuera y lo destrozará todo. Pero aunque una explosión de antimateria sería instantánea, para recoger toda esa antimateria necesitaríamos decenas de miles de millones de años. El número de erupciones solares que se producen al año es muy limitado, así que harían falta muchos años para recoger y almacenar antimateria suficiente para crear una bomba de un tamaño apreciable. Los físicos saben que la antimateria no es el único tipo de partícula que podría liquidar al planeta. La forma número 2 de destruir la Tierra es un caso de destrucción a través de la transformación, transformada por materia extraña.
Este es un problema muy grande, que nace a un nivel muy pequeño, más pequeño que los protones y neutrones, en el extraño mundo de los quarks. Partículas con nombres como arriba, abajo y extraño. Si no queremos pararnos demasiado en la semántica de qué es un quark, podríamos decir que es una partícula subatómica, una cosa que forma otras cosas. Algunos físicos apuntan la teoría de que un número igual de quarks, arriba, abajo y extraños, podrían formar una strangelet, una partícula a la que algunos llaman materia extraña. Y lo que la hace tan extraña es que podría cambiar la naturaleza física de todo aquello que la tocase. Del mismo modo que el hielo congela el agua que lo rodea, solo que de una forma mucho más extrema. Les gusta convertir a las otras cosas en cosas extrañas. Les gusta que todo sea extraño. Imagínense todo lo que hay en la Tierra y la propia Tierra convertido en una pasta inorgánica. Y todo debido a un strangelet subatómico. Afortunadamente en la Tierra no hay strangelets. Pero dentro de los soles colapsados que llamamos estrellas de neutrones, podría ser posible que la inmensa gravedad uniese quarks arriba, abajo y extraños para formar materia extraña. Nos estamos acercando mucho a la respuesta. Puede que lo averigüemos en los próximos años. Entonces, si encontrásemos un trocito microscópico de materia extraña en una estrella de neutrones y pudiésemos traerla a la Tierra y dejarla caer, por ejemplo, desde la terraza del edificio del Empire State, ¿qué pasaría? A. Nada. O B. Todos estos quarks extraños podrían cambiar el estado de la materia aquí, en la Tierra. Ha comenzado una reacción en cadena. Los strangelets reaccionan con la materia normal. La Tierra está cambiando, pero ¿en qué se convierte? En la lista de 10 formas de destruir la Tierra, la número 2 es tal vez la más extraña de todas. Transformada por materia extraña. Si quisiésemos convertir todo el planeta en un gran manojo de quarks extraños, solo tendríamos que repartir unos cuantos por ahí, y la Tierra empezaría a convertirse en un lugar extraño. Más extraño incluso de lo que es ahora. La materia extraña, una masa de quarks llamados strangelets, anda suelta por la Tierra. Y ha ocurrido algo sorprendente. Lo primero que toca se ha convertido en materia extraña. Y lo siguiente también. Seríamos una versión extraña de nosotros mismos. Incluso si analizamos a niveles subatómicos, en núcleos, hay una estructura muy bien definida. Podemos descomponer en protones, neutrones, etc. Pero si pierdes esa estructura, la materia perderá la forma que conocemos. Las órbitas y número de partículas únicos que conforman los elementos individuales ahora forman una masa indiferenciada. Todo se convierte en la misma materia extraña, desde los núcleos atómicos hasta los monumentos y montañas. Y todo lo que está vivo muere. Y una vez que comenzase, esta transición sería bastante rápida. Sería como disolver algo en una enorme gota de materia. Se convertiría en una pasta, en una sopa de quarks. Toda la Tierra podría acabar convertida en un enorme trozo de materia extraña. Los agujeros negros primordiales, el fin de la gravedad, la antimateria y la materia extraña. ¿Tiene la física teórica una forma más extraña todavía de destruir a la Tierra? Sí. De hecho, la astrofísica Feria-Lautzel está preparada para borrar del mapa a la Tierra, junto con toda nuestra realidad. Yo creo que mi forma favorita de eliminar a la Tierra sería tener una especie de enorme transición de fase en el universo. Esto nos llevaría a otro estado.
Es la forma número 1 para destruir la Tierra. Cuando los mundos paralelos chocan. Comienza con otro elemento de ciencia ficción que muchos físicos ahora se toman muy en serio. La existencia de otros universos. Es posible que haya tierras en otros universos. Imagino nuestro universo como una plancha bidimensional que existe aquí. Y moverse en esta plancha es como moverse en nuestras 3 dimensiones espaciales. Pero también podemos movernos en esta otra dirección que está fuera de la plancha y ahí habría otra plancha que sería un universo diferente. Nuestro universo sería como ese tal vez, o ligeramente diferente, pero es muy importante darse cuenta de que ambos no tendrían por qué chocar entre sí. Imaginen que nuestro universo es una hoja de papel como esta. Entonces, un universo cercano sería esta hoja de papel. Y si esas 2 hojas chocasen, se oiría esa energía. Ahora imagínense 2 hojas de papel del tamaño del universo chocando. ¿Cuánta energía se generaría en una colisión como esa? Si de alguna manera hiciésemos contacto con un universo paralelo, podría ser lo último que viésemos. No solo destruiría planetas, sino sistemas solares, galaxias, grupos de galaxias, todo. Sería el fin de este universo actual. Pero ¿es posible que el fin de todo sea el comienzo de otra cosa? Si un Big Bang creó nuestro universo, otro Big Bang podría empezar de nuevo todo el proceso. Podría crear otro universo. Y puede que la teoría del fin más increíble sea la única que ya haya ocurrido. Tal vez el Big Bang se produjo debido a la colisión de un par de esos universos. Así que puede que vuelva a ocurrir. Y si lo hace, después de otros 10.000 millones de años, Puede que haya otra Tierra en otro universo. hemos visto a la Tierra destruida por impactos repentinos. Un frío glaciar y un calor vaporizador. Se ha detenido su rotación. Ha sido transformada en materia extraña, espaguetizada y engullida por agujeros negros, desintegrada y volada en pedazos. Al menos en teoría. En la realidad, hay muchas probabilidades de que este mundo siga girando miles de millones de años. Pero hay muchas cosas en el universo que no podemos saber ni predecir. Una Tierra nueva en un universo nuevo podría ser un lugar totalmente diferente, incluso con leyes físicas diferentes. Tendremos pues que pensar en 10 formas nuevas